Muy buenas tardes. Disculpa a todos el auditorio de Academias de Litigio Oral, dado que por cuestiones técnicas del internet no me había podido enlazar, pero bueno, ya estamos aquí. Espero que la conexión sea correcta y que se esté generando en manera óptima, dado que me encuentro conectada de un teléfono celular. Si alguien pudiera ahí de nuestros compañeros de academias decirme si están conectadas. Y Aranza, y para saber que lo estoy haciendo bien, porque pues realmente la tecnología no es mi punto fuerte, como podrán apreciar, dado que duré 15 minutos sin conectarme. En este orden de ideas, si alguien pudiera manifestarse, y advierto que ya estoy conectada, ya me hicieron saber. Muy buenas tardes. El tema para el que la maestra Astorga me contactó es para generar una plática o una charla jurídica relativa al tema de los incidentes en la materia familiar, que es la materia a la que yo hace 10 años estoy dedicándome, y que actualmente pues me encuentro en la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, aquí en Ciudad Juárez, laborando a la par de la magistrada Sara Julieta Muñoz, quien le envía un saludo a la maestra Astorga. Ya que estamos conectados, les agradezco a todos su paciencia, les pido una gran disculpa y empezamos entonces el tema en cuestión. El tema para el que Academias me contacta es para desarrollar en esta charla el tema de los incidentes en la materia familiar. Muchas gracias, licenciado Ortiz, por verificar que sí es óptimo el sonido del audio. Bueno, los incidentes son una cuestión procesal ya pues totalmente estudiada por todos los procesalistas y aplicable en todas las materias. Los incidentes se aplican tanto en materia civil, familiar, penal, etcétera. Fueron enseñados a nosotros a través de las clases generadas en la universidad. Entonces realmente no les vengo a mostrar un hilo negro o un hilo que devele alguna cosa que no sepamos de la práctica, sino únicamente viene a ser una charla amena respecto al trámite que se le da en la actualidad a la materia en la cual me desenvuelvo, que es la materia familiar. El incidente, pues como palabra viene del latín incidens. ¿Qué significa? Pues es aquello que sobreviene o que aparece en el curso de un procedimiento, estrictamente hablando. Nuestro procedimiento familiar, pues inicia como todo procedimiento con una demanda. A esa demanda, pues tendría que vertirse una autoerradicación, una contestación, y generado el emplazamiento, ¿verdad? La contestación. Entonces son aquellas cuestiones que surgen fuera de lo que llamamos el negocio o el asunto principal o la litis principal, y que se pueden dar durante el desarrollo del procedimiento familiar. Los incidentes en la materia familiar, al igual que en la civil, al igual que en la penal, pues hay muy diversos. Desafortunadamente en nuestros ordenamientos procesales no existe un catálogo de incidentes per se al cual nos podamos referir, sino que se encuentran diseminados a través de todos los ordenamientos procesales, siendo facultad de ustedes los litigantes, de nosotros los órganos jurisdiccionales, conocerlos, estudiarlos y saber su tramitación. ¿Cuál es la naturaleza de los incidentes? Los incidentes tienen una naturaleza que es aquella cuestión que va a surgir durante el curso de la acción principal, es decir, no va a tender a resolver lo que la litis fijó o lo que resultaría ser el negocio principal, sino simplemente la materia incidental viene a ser aquella cuestión que es accesoria,
que va ligada a lo principal sin ser propiamente aquellas cuestiones principales. Entonces, esa es la naturaleza de toda la cuestión incidental. ¿Qué naturaleza guarda en el procedimiento familiar? En el procedimiento familiar, recordemos, compañeros, que es una materia muy sui generis. ¿Por qué somos la materia familiar una materia muy sui generis? Porque al contrario de la naturaleza civil, en la que el juez es un mero moderador del debate jurídico o de la controversia que se da entre dos partes que son iguales, pues recordemos que la materia familiar tiene unas notas o unas características muy distintas a la de la naturaleza civil. ¿Por qué? Porque el juez familiar no guarda un rol, como dicen muchos procesalistas, un rol pasivo. El juez familiar difícilmente va a tener en el procedimiento un rol pasivo. El rol que tiene un juez familiar es siempre un rol activo. ¿Debido a qué? A que estamos obligados por ley a actuar en consecuencia a todos y cada uno de los tratados internacionales, a priorizar los grupos vulnerables que en nuestra materia vienen siendo primordialmente las infancias o los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el juez familiar está facultado en todo momento, dado preceptos constitucionales, tratados internacionales y por la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juez familiar está obligado a recabar oficiosamente cualquier prueba que sea necesaria para resolver la controversia y que sea en beneficio de estos grupos vulnerables a los que él está obligado a atender. Entonces, el rol del juez familiar difícilmente va a ser el de un mero moderador, sino que es un sujeto que durante el procedimiento, al menos procesalmente hablando, actúa cabalmente, ejercitando en favor de estos grupos vulnerables acciones que quizás en otra materia pudiésemos decir que se exceden o que sean imparciales a juicio de las partes. Sin embargo, esta peculiaridad, esta línea delgada la tiene la materia familiar. Entonces, haciendo esta distinción, es fácil establecer que la función del juez familiar siempre va más allá. En este sentido, como todos sabemos, pues doctrinariamente nuestro derecho se ve siempre revestido de los cúmulos de conocimientos que llegan a este país a través de procesalistas pues italianos y españoles y también argentinos primordialmente. En este orden de ideas yo les diría que actualmente de las lecturas de los procesalistas modernos se advierte que la figura de la vía incidental pudiese decir que ya se encuentra en desuso. Para todos los procesalistas resulta ser un recurso del cual se ha abusado a lo largo del tiempo en los procedimientos judiciales y las corrientes doctrinarias, tanto españolas como italianas, establecen que sería el uso de los incidentes un uso limitado. Y ese uso limitado se nos da a raíz de que más y más está fijada la oralidad, y la oralidad sirve en este caso de ese parteaguas que le permite al juez agilizar trámites y depurar procedimientos, como sucede en el caso de la reforma del 2014, que es el código que actualmente utilizamos, en el cual existe una audiencia preliminar. No habría sentido dilatar el procedimiento, someter a las partes a un nuevo minijuicio cuando tenemos una audiencia preliminar que nos permite depurar el procedimiento, si existió una nulidad, regularizar, volver a emplazar, en este caso resolver sobre medidas provisionales, admitir pruebas
recabar pruebas oficiosamente. Entonces, todas estas nuevas corrientes procesales modernas van encaminadas a que esta figura quede en desuso. ¿Por qué? Pues por el abuso que históricamente se ha generado de la figura de los incidentes, y la corriente procesal va encaminada mayormente a limitar estas cuestiones procesales y a evitar que se sigan teniendo estos efectos suspensivos de limitar o suspender juicios para efecto de ¿qué? Pues de que el principio de tutela efectiva en verdad exista, ¿verdad? Y se aplique en la actualidad. ¿Qué naturaleza guarda un incidente? El incidente, debemos recordar que siempre es accesorio. Si la prestación que ustedes pretenden reclamar a través del incidente ya tienen tintes de una acción que merezca la acreditación con algún elemento de prueba que se necesite preparar o que necesite un medio legítimo de defensa, pues ya desde ahí ya no es accesorio, ya no guarda la naturaleza de la vía incidental, y el juez tiene la potestad de desestimar aquellos incidentes que no reúnan estas características. El incidente tiene una tramitación especial. ¿Por qué tiene una tramitación especial? Porque estamos hablando de un juicio pequeño, por así decirlo, que va caminando a la par del juicio principal, que nunca debe detener, y que erróneamente en la actualidad y en el pasado, haciendo un mal uso de fundamentos legales, en muchos tribunales se detenía esa tramitación de los procedimientos cuando esa corriente doctrinal ya fue superada, porque esa fue usada para el Código de Procedimientos Civiles de 1974, el cual, si bien es cierto, actualmente, por lo menos en este distrito judicial Bravos, lo estamos utilizando al amparo de un juzgado familiar tradicional, también lo es que todos los juicios iniciados a partir del 2015, en el que cobra vigencia el código actual que estamos utilizando, pues ya no cabría la suspensión de ningún procedimiento judicial a virtud o a merced de la interposición de una vía incidental. El único incidente que actualmente nos detiene el procedimiento o que lo interrumpe sería el incidente de nulidad de emplazamiento, que es actualmente el único que permite nuestra codificación. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Familiares, que actualmente todavía no lo estamos utilizando, pero del cual nos estamos capacitando, tanto el Poder Judicial como ustedes, los abogados, prevé que nunca, y es una frase final, nunca va a suspender el procedimiento la apertura de una vía incidental. Entonces, si vemos estas corrientes procesalistas de estos autores que les refiero, como Carneluti, como Chiovenda, que estudiaron en este siglo pasado esta figura, pues advertían la tendencia a la que van estas nuevas codificaciones, de que realmente al existir la oralidad, al existir una audiencia donde tú depures, limpies tu procedimiento, pues hace totalmente innecesario la generación de un incidente. En este orden de ideas, les empezaría a establecer que en el código que actualmente utilizamos, las incidentes tienen la naturaleza de promoverse en el juicio, siempre y cuando estos tengan una relación que sea inmediata y directa con el negocio principal que se está tramitando. Si no guarda esta relación, es facultad potestativa del juez desecharlos de plano. ¿Qué pasa cuando un tribunal nos desecha un incidente desde el inicio, fundando y motivando? Pues esta resolución que desecha el incidente tiene un recurso, el recurso ordinario de la apelación. En cambio, la resolución que da entrada a un incidente en ningún caso bajo nuestra codificación va a ser apelable.
Actualmente el código establece en sus artículos que la vía incidental se tramita por escrito y que en ese mismo escrito ya de antemano el litigante tendrá que ofrecer su catálogo de pruebas. La vista o el traslado que se le corre a la contraria siempre va a ser en un plazo de 3 días y en esos 3 días deberá imponerse del incidente, rendir su contestación y ofrecer a su vez sus pruebas. ¿Para qué? Para que nazca la posibilidad de que el tribunal pueda abrir una audiencia especial donde se desahogue este incidente. Una vez recibidas las pruebas, generada su admisión, se generan alegatos y procedería la autoridad jurisdiccional a dictar la correspondiente sentencia interlocutoria. Como les decía, tanto en nuestra codificación actual como en el Código Nacional de Procedimientos Familiares, que entrará en vigor a finales de este año, los incidentes no nos suspenden el procedimiento, por lo que válidamente la autoridad jurisdiccional y las partes podrán seguir agitando el procedimiento hasta en tanto se dicte la resolución. Nos habla nuestro código que si el incidente nace a merced del desahogo de una audiencia, entonces el incidente debe promoverse únicamente a través de la vía oral, es decir, si la circunstancia accesoria que queremos que resuelva el tribunal nace dentro de la audiencia, lo advertimos en la audiencia, es el momento procesal oportuno para interponerlo y se formula de manera oral. En él se expresa su causa de pedir, se expresan sus pruebas. Teniendo presente a la parte contraria, se le corre en ese acto el traslado correspondiente para que rinda su contestación inmediata. Y una vez que se genere lo anterior y se genere la admisión de ambas pruebas, se escuchan los alegatos de las partes y se dicta la sentencia interlocutoria. ¿Cuándo no es posible generar ese dictado de esa sentencia interlocutoria? Bueno, cuando la prueba requiera una preparación, llámese un informe, un documento que no está accesible a las partes, unas copias certificadas de otro tribunal o la preparación de una prueba que siempre y cuando guarde relación directa con el incidente. En ese caso, el tribunal entonces deberá citar a una audiencia especial, la cual se generará dentro de un término de 8 días. Si se encontrare el tribunal dentro de la audiencia de juicio y no se puede concluir la cuestión incidental, entonces se desahoga y se para entonces sí, no el procedimiento, ojo, porque el incidente no para el procedimiento. Lo único que se va a detener es el dictado de la sentencia hasta que el tribunal tenga la posibilidad de resolver entonces el incidente que fue sometido a su consideración. Una vez resuelto el incidente, corre el término del 224 del Código de Procedimientos Familiares para que entonces ya el tribunal pueda estar en aptitud de generar el dictado de la sentencia definitiva de lo que resulta ser el negocio principal. Respecto a los incidentes, si vemos, no existe una mayor salvedad. De hecho, en nuestros catálogos, si alguien tiene a la mano su Código de Procedimientos Familiares, pues les puedo decir que son 3 artículos los que regulan el capítulo de los incidentes, lo que nos hace ver sintomáticamente la tendencia de que estos medios no sean los favorecidos durante el trámite del procedimiento, sino que utilicemos la oralidad y la concentración para desahogar ese mayor número de fases. En ese sentido, me propongo hacer el breve comentario del análisis del nuevo Código Nacional de Procedimientos Familiares. A comparación del código que estamos utilizando actualmente, en el nuevo código de tajo se cancela la posibilidad
de que se suspenda el procedimiento. Ahí no se puede cancelar el procedimiento. Sin embargo, este código ya hace un análisis más amplio. Bajo el espectro del nuevo Código Nacional, él sí nos hace una distinción entre la promoción de los incidentes. El Código Nacional nos establece que los incidentes se van a tramitar oralmente en el caso del desahogo de las audiencias, sea en cualquiera de la audiencia de que se trate, o bien nos refiere el código, o bien lo deberás promover en tu etapa postulatoria y entonces, y solo entonces, va a ser un incidente por escrito. Cuando son incidentes que surjan en una audiencia, pues se tienen que plantear sí o sí de manera verbal, u oral, perdón, exponiendo tus hechos, tu capítulo de pruebas y invocando cuál es la cuestión que te causa la vulneración. La autoridad jurisdiccional estando presente, corre el traslado correspondiente y es la misma mecánica que la actual. Aquí actualmente no va a cambiar el término, van a ser 3 días en caso de que sea por escrito, y si se trata de la misma audiencia, pues en la misma audiencia se le corre la vista o el traslado correspondiente, la parte se hace cargo de la incidencia, refuta los argumentos de la contraria, ofrece sus pruebas, el órgano jurisdiccional deberá admitírselo y establece el código que la autoridad jurisdiccional, fundando y motivando, deberá generar el dictado de la resolución interlocutoria, y la obligación del órgano jurisdiccional será la de incluir en el acta mínima correspondiente los puntos resolutivos únicamente de esa interlocutoria. ¿Cuándo es cuando estando en audiencia no va a dictar la sentencia el tribunal? Cuando la parte material no está presente, y entonces obligamos al órgano jurisdiccional a que se genere la notificación personal, se le corre el traslado de los 3 días y entonces ya se cita la audiencia dentro del margen de los 8 días que les había mencionado. Los incidentes se van a tramitar también en la fase postulatoria, siempre por escrito. También es el término de 3 días, al igual que en la actualidad, y son los mismos términos, 8 días para la audiencia especial. Y aquí hay una salvedad. Nos dice que cuando el órgano judicial estime que por lo menos el incidente de nulidad de emplazamiento es frívolo e improcedente, no solo lo va a desechar el órgano jurisdiccional, sino que el órgano jurisdiccional está obligado, en términos del numeral 192, a imponer una multa. Y esta multa, atendiendo a ese numeral, déjenme no mentirles, no podrá exceder la multa. No puede ser ni inferior a 100 veces la unidad de medida y actualización, ni superar los 300. Entonces, ¿qué nos indica, compañeros, esta nueva codificación que entra en vigor al finalizar este año? Pues que nuevamente la tendencia es que los incidentes no tienen razón de ser cuando continuamente en las audiencias se están depurando el procedimiento, cuando se siguen todas las fases procesales. La tendencia es evitar dilaciones del procedimiento a merced de la vía incidental. Entonces, la multa, déjenme decirle que no únicamente va a correr para la parte material. Aquí van obligados solidariamente. Entonces, sería una multa para el profesionista que indebidamente hizo uso de ese mecanismo, así como a la parte material que representa. Entonces, ambos correrían con la multa, una disculpa. Entonces, las mismas mecánicas de las nulidades aplicarían en el Código Nacional, igual que las que aplican aquí. Si estamos nulificando el emplazamiento, obviamente todas aquellas cuestiones posteriores al mismo se quedan nulas, retrotrayendo el procedimiento hasta el auto de radicación. Pero, como les decía, los incidentes en materia familiar tendrían una variante. ¿Cuál es la variante que a nosotros nos compete como tribunales del orden familiar? Siempre a priorizar el orden público, el interés social,
porque recordemos que nuestra materia, al menos la materia familiar, pues es una materia que, si bien es cierto, guarda similitudes con el derecho público, con el derecho privado, pues hay autores y procesalistas que nos incluyen en lo llamado tercer género. ¿Por qué? Porque nuestro objeto de estudio es la familia, las relaciones jurídicas. Entonces, si bien estamos sometidos al orden público, no somos un organismo del Estado, y las relaciones que nosotros salvaguardamos, como son las relaciones familiares, pues no quedan al arbitrio de la voluntad de las partes. El Estado está obligado a imponerse y a obligar a los sujetos a cumplir las determinaciones jurisdiccionales en la materia familiar. Entonces, esta naturaleza nos permite a todos los operadores de la materia familiar a actuar a través de los principios que rigen esta materia, como sería el interés superior de la niñez, y a generar en este apartado una protección más amplia a los llamados grupos vulnerables. ¿Cuáles son nuestros grupos vulnerables por excelencia? Pues obviamente los niños, niñas y adolescentes, las infancias, las mujeres en este caso, adultos mayores, las personas que cuentan con alguna discapacidad, ya sea que esté decretada por nosotros, la autoridad jurisdiccional, o de la que se advierta y se decrete durante el procedimiento. Y también como organismos o institución pública, pues estamos obligados a cumplir con todos y cada uno de los preceptos constitucionales. Es decir, a cumplir con el numeral primero, respetando todos y cada uno de los derechos consagrados en la Constitución a favor de todo individuo, y a que se ejerza el ejercicio de una tutela judicial efectiva, es decir, que las partes tengan, en este caso, un tribunal que les dicte las resoluciones en los tiempos, términos y plazos dictándolo de ley, fundando y motivando en este momento, y que tengan a su alcance el ejercicio de los recursos. En el código actual, y haciendo un análisis del código de 1974, el llamado Código de Procedimientos Civiles, en las que las incidencias en verdad suspendían procedimientos, se establecía la apertura de cuadernillos, de las famosas cuerdas separadas, y en las que ya al último ya no sabíamos, porque había 10 incidentes abiertos, ya se nos había olvidado cuál era la litis en el principal. Las nuevas codificaciones ya no advierten esos mecanismos. ¿Por qué? Porque tenemos una audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, ¿qué hace el tribunal? Pues el tribunal fija la litis, le establece a las partes cuáles son los hechos sujetos a debate, cuáles no van a estar sujetos a debate, se generan acuerdos probatorios, se depura el procedimiento, se analiza la legitimación, se analiza la competencia, se analiza la vía. Entonces, ¿qué pudiera impugnar la parte a través de una incidencia si la autoridad jurisdiccional desde un inicio limpió su procedimiento y únicamente delimitó las reglas del juego y estableció: por esto y por esto es por lo que se abre este procedimiento, advierto que me falta esto con las facultades que me brinda la Constitución, las codificaciones actuales, solicito el medio de prueba que yo requiero y establezco el procedimiento, y sobre todo abrevio términos, que es la tendencia por la cual el Código Nacional unificó a la materia civil y familiar, para establecer esta multiplicidad de legislaciones, de códigos aplicables, y establecer todos un mismo paraje, un mismo camino por el cual llevar los procedimientos, pero siempre en beneficio, obviamente, del justiciable. Entonces, esa sería la naturaleza o la tendencia, y eso es lo que haría diferente a la materia familiar.
la materia familiar, como les decía, el rol del juez es un rol más activo, puesto que él no se concentra en ser un moderador únicamente del debate, sino que el rol es activo, totalmente activo, dado que él incluso puede impulsar el procedimiento. ¿Cuándo impulsamos el procedimiento? Cuando advertimos que una parte hace una solicitud y advertimos que eso corresponde a una modificación, pues entonces advertimos que lo que él pretende es modificar tal o cual cosa. Para eso hay una vía incidental, se apertura, se le requieren las copias, se da el traslado. Una de las cuestiones de las que habla el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares respecto al trámite de los incidentes es que cuando se tramite el incidente de nulidad, de emplazamiento, y este sea procedente, en ese sentido, en el mismo acto, la autoridad jurisdiccional, teniendo presente a la parte contraria, decreta la nulidad, hace saber cuáles son las actuaciones que son generadas nulas y teniéndolo presente, sin mayor dilación, le corre el traslado correspondiente. Pudiéramos decir, wow, este artículo, qué padre, no lo tenemos actualmente en nuestro código. Yo ahí disentiría. ¿Por qué disiento? Porque nuestro actual código nos da las herramientas, si no nos da el artículo preciso, per se, sí nos da las herramientas. ¿Por qué? Porque nos da un capítulo de principios que atañen al procedimiento familiar. Dentro de ellos está el de concentración y abreviación. La concentración, ¿qué implica, compañeros? Pues implica que se desahoguen la mayor cantidad de actos procesales y en una sola audiencia, nuestra audiencia preliminar. La abreviación, que los actos procesales se generen como sin demora. ¿Qué nos dice el artículo 5? ¿Quién es el director de la orquesta, el director del procedimiento? La autoridad jurisdiccional. Con esa facultad de dirección procesal, con sus principios procesales de concentración, de abreviación, con el artículo número 113 del Código de Procedimientos Familiares, si bien es cierto, no nos dice expresamente, una vez que decretes la nulidad, deberás... ¿qué nos dice el 113? Nos dice el secretario, las notificaciones personales, ¿quiénes las pueden hacer? Secretario o secretaria judicial, o bien personal notificador, si las partes comparecen al órgano judicial respectivo. Haciendo una concatenación del numeral segundo con los principios del numeral quinto, la facultad de dirección procesal, el numeral 113, sin una especificación tan precisa como lo tiene el Código Nacional, nuestra legislación válidamente le permite a nuestros compañeros jueces en audiencia, advirtiendo la nulidad, decretarla, dictar su interlocutoria en audiencia, y no vamos a dilatar el tiempo. Está presente la parte, secretario judicial, proceda, córrale traslado, le contamos las fojas, y máxime que está video grabado, y ahí qué impugnación pudiese ver. Si está video grabado, está la parte material y está asesorado. Entonces, todas estas tramitaciones incidentales en la materia familiar hacen interesante que el nuevo Código Nacional va encaminado a esa corriente procesalista, a que desaparezcan dilaciones innecesarias durante el procedimiento y que el proceso se genere en el menor número de audiencias posibles. Obviamente cuando las posibilidades del caso lo permitan, ¿verdad? Entonces, esta oficiosidad es el rol activo del juez familiar que difícilmente lo tiene en otras materias. Y este rol activo permite a la autoridad jurisdiccional a que impulse ese procedimiento y es válido, no es ilegal, a ordenar pruebas de oficio, y no dependemos de la petición o no de la parte material. ¿Por qué? Porque nosotros perseguimos un fin propio del Estado. Nosotros como representantes del Estado, ¿qué pretendemos? Proteger el interés superior del menor y a todo grupo vulnerable. Y esa es obligación constitucional.
Entonces se deja atrás ese rol pasivo del juzgador y se toma un rol más proactivo bajo ese principio de oficiosidad. Entonces, esas cuestiones sí las tiene nuestra actual legislación, si bien no expresamente, les repito, como en la codificación del Código Nacional, que así lo prevé tal cual. Si haces una concatenación, un estudio de todos tus artículos, llegas a la misma conclusión. No es el mismo camino, sí es el mismo resultado. En ese sentido, los incidentes en materia familiar no existe un catálogo como tal. Obviamente los más comunes pues serían el de nulidad de emplazamiento, nulidad de actuaciones, pero están diseminados a través de todo nuestro ordenamiento procesal, siendo imposible distinguirlos todos o cada uno de ellos. Lo que sí les podría compartir es que nuestro código tiene mucho del nuevo Código Nacional, simplemente que el Código Nacional ya viene con cuestiones más coercitivas para todas estas cuestiones que dilaten. En ese sentido, nuestro ordenamiento nos da esa manga ancha a las autoridades jurisdiccionales de establecerlos. Ya ustedes como litigantes les permite, una vez que ustedes se empapan del desarrollo de las audiencias preliminares, a que obligan ustedes al órgano judicial a que en esa audiencia les pueda resolver sin necesidad de que estén promoviendo por escrito, de sacar su cita en la actuaría, de generar toda una serie de actos procesales que al final inciden en un largo procedimiento jurisdiccional. Esa sería mi aportación en esta charla y únicamente estableciéndoles que en cuanto a los incidentes es muy difícil en la actualidad hallar algún tema de novedad, puesto que raro lo que es en España, en Italia, los procesalistas de aquellas lugares del mundo pues no establecen ya nada novedoso, más bien advierten que ese cúmulo de figuras pues ya está totalmente en desuso. En desuso, ¿por qué? Porque no hay justificación alguna para el establecimiento de una incidencia máxime que tenemos a la oralidad. Entonces ellos advierten que no hay un nuevo panorama que estudiar, no hay un nuevo panorama que establecer. Encontré cuestiones doctrinales, pero advierten el problema grave en lo que se refiere al procedimiento, porque establecen los procesalistas, sobre todo Carneluti nos dice, cuando en los procesos ya hay una diversidad de incidentes, lo único que se crea es un rompecabezas, que hace más difícil a la autoridad judicial que decida pronto y que decida bien. Entonces, la tendencia es a la desaparición, máxime si vemos las nuevas codificaciones. Ya nuestro código ya las preveía, pero el nuevo Código Nacional, ya les digo, tiene la variante de nuestra multita y van como obligados solidarios, tanto la parte material como el litigante. Entonces, eso sería una cuestión muy relevante que nos dice, bueno, pues lo promuevo, pero sé que ya tengo todo mi as bajo la manga, ya preparé mi prueba, me voy a mi audiencia, ahí me resuelven y vámonos. En cuanto a los recursos, tanto el código actual, el Código de Procedimientos Familiares, como el Código Nacional prevén que la admisión del incidente no permite la interposición de recurso alguno, pero su desechamiento sí. Expresamente nuestra codificación sí lo dice, y si bien el Código Nacional en el apartado de los incidentes no van a encontrar esta frase, sí la intuyen
del capítulo de los recursos en los artículos 900, donde se establece el estudio de los incidentes. Ahí establecen cuáles incidentes son apelables. Entonces ese sería el recurso por el que establecería la cuestión principal. Entonces, en resumen, ¿con qué nos quedamos? En materia familiar, los incidentes, al igual que en las otras materias, son mini juicios o procedimientos breves que tienden a que las partes acrediten una cuestión que no es la principal, es accesoria. Aquí va lo principal y algo que se nos sale por aquí es lo que va a resolver el tribunal. Esa es una de las características. El rol del juez familiar es un rol activo. Recordemos que nuestra función no es para nada pasiva, al contrario, no solo protegemos el orden público ni el interés social, protegemos a la célula primordial de la cual se forma el Estado, que es la familia. Entonces, el juez tiene un rol no de moderador, sino un rol mucho más activo al poder requerir prueba, y la tendencia en la actualidad, procesalmente hablando, y las nuevas codificaciones, advertimos que los van siguiendo, es la de que los incidentes pues poco a poco caigan en desuso. ¿Por qué? Porque no son necesarios. Con las cuestiones de las audiencias preliminares, esas audiencias preliminares pues tienen un objetivo, y el objetivo es limpiar nuestros procedimientos. Por eso son depuradoras de procedimientos, es decir, son controladoras del proceso, ¿verdad? Ahí las partes limpian su procedimiento, el juez establece las reglas del juego, lo depura, admite pruebas y delimita el procedimiento de forma tal que una vez llevada esta audiencia, las reglas del juego ya están dadas. Ya todos saben de qué versará el juicio, qué pruebas se necesita, y ya únicamente es la preparación de nuestros elementos de convicción para llegar a la tan anhelada audiencia de juicio. En este sentido, pues sería la aportación que yo tuviera que hacerle a ustedes. Entiendo que contamos con brevemente 1 hora que nos facilita Academias de Litigio Oral, y este sería el tema a estudiar. Los plazos procesales no han cambiado y no cambian del código actual al código nacional que entra en vigor a finales de este año. Los términos son iguales, son 3 días para dar contestación al incidente, 8 días para irse a la audiencia especial, siempre y cuando estemos dentro de la etapa postulatoria y el incidente se haya promovido por escrito, porque si se promueve dentro de la audiencia y teniendo presente a la parte material, a su representante legal, ahí mismo se corre el traslado correspondiente, ahí mismo se deberá contestar y ofrecer la prueba, y se admiten las mismas pruebas por el órgano jurisdiccional. Si es posible, incluso ahí se desahoga la prueba y se pudiese dictar la resolución, salvo que la prueba que nos están ofreciendo requiera una preparación especial. Entonces sí nos vamos a los 8 días que establece la codificación para el desahogo de las audiencias. ¿Cuál es la obligación de los jueces en la actualidad? Es dictar la sentencia interlocutoria. Las audiencias especiales, como ya sabemos, tienen su fase postulatoria, su fase de admisión y preparación y desahogo de pruebas, su fase de alegatos, y se concluye con el dictado de la sentencia. La única salvedad es que nuestra audiencia requiera la preparación de esa prueba, y en ese momento pues el órgano judicial se ve impedido para dictar la resolución dentro de los términos de ley. En este sentido pues serían las generalidades del juicio.
El órgano judicial podrá incluso solicitar el desahogo de elementos de convicción que él advierta necesarios para la protección de nuestras infancias y para la protección de todo aquel grupo vulnerable. Y el rol del tribunal. Entonces, las reglas del juego están por escrito, están en nuestros 2 códigos. El reto tanto para nosotros como funcionarios judiciales y tanto para ustedes como litigante es utilizar esas reglas a nuestro favor, ¿verdad? La ley ya contempla todo este catálogo de tramitaciones especiales de los incidentes. Ya nos contempla los principios, nos enmarca cuáles son estos y ya únicamente a las partes les queda el establecer qué sería lo primordial, ¿verdad? Esperarse en esta fase postulatoria o bien irse preparando para el desahogo de nuestra audiencia preliminar y en esa desahogarlo de manera oral. ¿Cuáles son las pruebas que no se van a admitir durante las incidencias? Aquellas que no guardan relación con los puntos cuestionados. Es decir, si el tribunal advierte que las pruebas en ningún momento van a estar tendientes a acreditar la cuestión litigiosa incidental, se van a desechar. O bien, cuando el acto es meramente a estudiar de estricto derecho como el emplazamiento. En el emplazamiento no hay más que analizar si fue o no verificado en los términos de ley. No hay más, no necesitamos acreditar nada. ¿Se cumplió o no se cumplió con el marco legal? Entonces aquí no vamos a desgastar ni a las partes materiales ni al órgano jurisdiccional en el desahogo de pruebas que sean notoriamente improcedentes. En ese caso, pues la del tribunal tiene que desestimar esos elementos de convicción. Entonces, esas serían nuestras reglas básicamente. Cuando se impide el dictado de la sentencia, pues cuando la cuestión incidental nace dentro de la audiencia de juicio y no es posible resolver interlocutoriamente dentro de esa audiencia. En ese momento no se interrumpe el procedimiento porque el procedimiento ya llegó a su fin. Únicamente lo que no se pronuncia es la sentencia definitiva hasta cuando esté resuelta la cuestión interlocutoria pendiente por el órgano jurisdiccional. Entonces, estas serían las peculiaridades de los procedimientos familiares. Y si vemos en esta materia, al menos en familiar, pues se acelera un poco más con nuestro nuevo Código Nacional que próximamente entrará en vigencia y del cual pues los invito a que entren a las capacitaciones que actualmente el tribunal está ofertando para ustedes, los abogados externos, y también a nosotros los abogados internos pues ya nos están brindando esas capacitaciones para estar lo mejor preparados para este nuevo cambio de paradigma. En ese sentido, les agradezco mucho el que me hayan acompañado durante esta transmisión en vivo. Si tienen alguna duda, pues están los datos de contacto con la maestra Astorga. Les agradezco mucho la amabilidad de haberse conectado. Yo sé que todos tenemos actividades. Y les recuerdo que estamos para servirles dentro de las instalaciones de la Sala Familiar Regional, en lo que se permita, obviamente. Sabemos que somos autoridad jurisdiccional y nuestro deber no es asesorar, pero como compañeros pues siempre podemos guiar, ¿verdad? Y si estamos a la orden, pues ahí nos encuentran. Les agradezco mucho el honor de su atención y espero en otra transmisión en vivo verlos y saludarlos. Muchas gracias por todo y espero que todos tengan una magnífica tarde.